buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y a pesar de estar confinado y de estar pasando los estragos de esta extraña enfermedad que bueno, ya me ha tocado en la última oleada, cuando al parecer a nadie le importa. Antes por lo menos salías en la tele pero bueno, ya estoy bastante más recuperado y me ha dado tiempo para investigar, para estudiar. ¿Y en qué me he puesto a ello? Pues con un tema que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, que sigo con él, pero que hoy os traigo a modo de título, y son los Iluminados de Baviera, famosos Illuminati, de tanto que se habla de ellos en la historia. Ahora han salido también a coalición, bueno, siempre la verdad salen a coalición en cualquier momento junto con los del Club Bilderberg, etcétera, etcétera. Bueno, todo este tipo de cosas con las familias, que si los Rockefeller, los Rothschild, los no sé qué, los no sé cuántos, y se hace ahí un popurrí, una mezcolanza. Pero hoy, amigos míos, al margen de intentar saber, si no quiénes son, en qué se fundamentan y sobre todo, y lo más importante, si siguen todavía por ahí, que desde mi punto de vista sí, aunque desde un concepto y una perspectiva completamente diferente. Ahora vamos a entrar en materia, vamos a intentar retrotraernos, vamos a intentar ir un poquito hacia atrás en el tiempo y saber realmente quiénes son estos Iluminados de Baviera, qué pretendían, cómo se organizó todo esto, qué fundamento tenía, en qué contexto y en qué momento histórico saltó la liebre, como decimos aquí. ¿Quiénes son realmente estos personajes y bajo qué estandartes se organizaron? Hoy, amigos míos, agarraros en vuestros asientos, pero también recostaros un poquito y disfrutar, porque vamos a hablar de uno de los temas que a mí me resultan más interesantes, y ahora también os voy a explicar también por qué me resultan interesantes, porque la liebre se va dejando ver en muchos acontecimientos, y uno de ellos son estos, el tema que hoy nos atañe, los Iluminados de Baviera. La Orden de los Iluminados de Baviera es el nombre dado a varios grupos. Históricamente se refieren a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder del Estado. El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati, junto con otras sociedades secretas, y ésta se disolvió en 1785. En los años siguientes, el grupo fue vilipendiado por los críticos que afirmaban que los miembros Illuminatis de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de la Revolución Francesa. El profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, Adam Weishaupt, fundó el 1 de mayo de 1776, con dos alumnos suyos, la Asociación de los Perfibilistas. Como símbolo de la organización, eligió al mochuelo de Atenas, diosa griega de la sabiduría. De trasfondo se encontraba el clima intelectual universitario, prácticamente dominado por los jesuitas, orden disuelta 3 años antes. Weishaupt, con 9 años, estaba aislado respecto del claustro docente, debido a su entusiasmo por las ideas de la Ilustración. Para ofrecer protección a sus estudiantes de las supuestas intrigas jesuísticas, pero, sobre todo, para proporcionarles acceso a la literatura crítica eclesiástica contemporánea, fundó la Asociación de la Sabiduría Secreta, que en sus comienzos no era más que un círculo de lectores anticlericales, con un máximo de 20 miembros. La orden tomó un primer impulso en 1778, cuando un antiguo alumno suyo y presidente del Palatinado, Renado, la reorganizó. Weishaupt propuso como nuevo nombre Bien en Orden, la Orden de las Abejas, porque se imaginaba que los afiliados deberían recopilar el néctar de la sabiduría
dirigidos por una abeja reina, pero al final se prefirió Bund der Illuminaten, Unión de los Iluminados, y después Illuminaten Orden, Orden de los Iluminados. De la asociación de estudios se pasó a una orden secreta. La siguiente reorganización sucedió en 1780, tras la adhesión del aristócrata bajo-sajón Adolf von Nigger. Y en 1782, Nigger le proporcionó a la orden una estructura de estilo masónico, con Weishaupt y Nigger, entre otros, como directores, sobre el llamado Areópago. Con esta nueva distribución, que se detallará más adelante, consiguieron los iluminados reclutar a muchos masones e infiltrarse en logias enteras. El número de miembros aumentó rápidamente. Sin embargo, este éxito suponía a la vez el comienzo del final. Nigger amenazó epistolamente con delatar sus secretos a los jesuitas y a los rosacrucianos, reforzando la desconfianza y preocupaciones de Weishaupt, ya que Nigger y Bode hubieran incorporado al príncipe Karl von Hessen-Kassel y a Ferdinand von Braucheng, así como al duque Erl von Sachsen-Gotha y Karl Augustus von Sachsen-Weimar, todos ellos representantes de la autoridad absolutista. Estas sospechas no estaban infundadas, pues Karl Augustus y sus consejeros privados, Goethe, se habían afiliado con el único fin de investigar la orden. Como resultado, se agudizaron las discrepancias entre Weishaupt y Nigger, hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En febrero de 1784, para eso, se convocó Weimar, un tribunal arbitrial llamado Congreso. Para sorpresa de Nigger, el juicio del Congreso, en el que participaron, entre otros, Johann von Goethe, Johann Gottfried Herder y Herzog von Sachsen-Gotha, fue que debía construirse un nuevo areópago. Este parecía ser un compromiso tolerante, pero como era previsible que el fundador de la orden siguiera siendo influyente aún sin presencia formal en el areópago, ello significaba una clara derrota para Nigger. Se acordó entonces el silencio y el retorno de todos los papeles, y el 1 de julio abandonó Nigger la orden. Y en el tiempo siguiente se apartó de los estragos de la moda de querer arreglar el mundo mediante sociedades secretas. Por su parte, Weishaupt le entregó la dirección de la orden a Johann Martin, conde de Stolberg-Rolla. Durante las disputas internas, las asociaciones secretas habían traído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado razonable. Consecuentemente, el 22 de junio de 1784, el príncipe elector Karl Teodoro prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternalidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785, bajo presión de Peter Frank, canciller barón de Kriegsmark, el barón rosacruciano de Thüringen y otros cortesanos, se promulgó un edicto adicional que esta vez prohibía a los iluminados y a los francomasones, llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden que aportaron sucesivos indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Documentos encontrados en un mensajero difunto informaron sobre el nombre de un miembro. Ese mismo año, el Papa Pío VI aclaró en 2 cartas al obispo Freising, el 18 de julio y el 12 de noviembre, que la adhesión a la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de las prohibiciones de 1784 y 1785, se produjeron las persecuciones de los miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones. Algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto, algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado.
El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica. Primero a la ciudad imperial libre de Ratisbona y en 1787 otra vez a Gotha, donde Eyþór Erne le proporcionó una consejería áulica sin cura. En abril de 1785, el conde Stauber-Robla declaró la orden oficialmente suspendida, tras aboliciones temporales. Bode aprovechó la coyuntura para conservar las asociaciones con vida e intentó resucitar la misma con ayuda de la iglesia Minerva Weimar y la Orden de los Amigos Invisibles, pero debió abandonar ese proyecto en 1790 debido al clima estrictamente anti-Illuminati de los años revolucionarios. Los investigadores están generalmente de acuerdo en que la desarticulación de la Orden de los Iluminados fue completa. El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición, so pena de muerte, del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Continuaban entonces en los círculos autoritarios rumores de una supervivencia de los iluminados. Estas promulgaciones desataron una primera histeria anti-iluminista. Especialmente se sospechaba de las agitaciones de las asociaciones secretas ilustradas radicales. Una segunda ola, claramente más enérgica, sucedió durante la Revolución Francesa, pues el miedo a los jacobinos se fundó con el anterior a los iluminados. En este estado anímico, el ministro de Estado bávaro, Maximilian von Montgelas, quien a su vez había sido iluminado, hizo prohibir todas las organizaciones secretas al llegar al poder en 1799 y otra vez en 1804. Hoy recuerda en Ingolstadt solo una placa conmemorativa en el edificio en el que se encontraba la sala de reuniones de los iluminados. El edificio se encuentra actualmente en el número 23 de la calle Tresercien, ante la llamada Am Weinmark 298, en una zona urbana exclusiva para viandantes. Pues bien, amigos míos, esto es parte de la historia, porque hay mucha más historia, mucha más enjundia, mucho más asuntos turbios de lo que fueron estas 3 décadas, por así decirlo, o por lo menos a priori estas 3 primeras décadas. Depende del historiador que hable, depende, porque hay muchos que siguen diciendo que los Illuminatis siguen existiendo. Ahora vamos a hablar de ello. Y fue una etapa súper turbia. Al principio empezó, como lo habéis visto, como lo habéis escuchado, simplemente como un club de lectores que lo que pretendían, así a modo de, bueno, pues obtener lectura no eclesiástica, que entraran otros fundamentos, otros pensamientos, otras filosofías, algo que no está nada mal, ya que la religión siempre ha sido un embudo, ha tenido que pasar todo el conocimiento, todo el poder a través de ello. Y como siempre se dice aquí hay un dicho que es muy bueno, que es: salimos de las llamas y caemos en las brasas. Salimos de un pensamiento, de un estamento, de un poder que lo domina todo, o que domina una parte del conocimiento del Estado, y caemos en una revolución que lo que pretende, o lo que pretende en sus bases, es el adoctrinamiento en otro punto, o sea, torcer la tortilla hacia el otro lado. Los extremos, que se llaman, son el mismo perro con diferente collar, pero yo creo que este perro en concreto tiene un fundamento mucho más oscuro. O sea, lo otro es el poder y la dominación más antigua, más básica, la que viene de los reyes, de los condes, de los duques, la que viene de los caciques, la que viene, dijéramos, del poder que se junta con lo eclesiástico. Podríamos incluso hasta remontarnos a los poderes antiguos de pues, los gobernantes vistos como dioses, ¿no? Si queremos verlo tan. Pero luego hay otro poder, que es el poder oscuro, que ahora vamos a ver por qué digo que es el poder oscuro, que lo que pretende es una revolución de emociones y aprovechar esa coyuntura de revolución para instaurarse y para no solo dominar, sino modificar
de forma más turbia, de forma más... ay, no sé cómo decirlo, de forma más oscura, todo lo que es la sociedad en sí. Pretende una revolución social, y dentro de ese modelo de revolución social siempre se coge la cuña del humanismo, del pensamiento libre, de las libertades, de... ¿Os suena todo eso a un fundamento que hemos visto aquí mucho en Mundo Azul, con una carta de declaración de libertades e independencia? Es el mismo pensamiento, y todas estas sociedades secretas se fundamentan en lo mismo, y algunas están bien enganchadas y ahora lo vamos a demostrar. Esta orden secreta es hermana gemela de los masones. De hecho, hubo un momento en el que se fusionaron y que el gran líder de esta orden, Kisger, le concedió una estructura masónica, evidentemente porque lo que pretendía era lo que pretenden muchas otras órdenes, y por no decir el 80 o el 90% de las órdenes secretas. Órdenes secretas, entendamos no órdenes secretas de lectura, de niños o de gente así un poco... No, órdenes secretas reales, auténticas, que dominan poder, que dominan pasta, que dominan intenciones, que dominan influencias. Y así se rigen las grandes órdenes secretas. Y ya no solo los masones, sino esta orden que en 30 años pegó un estallido brutal, que se llama Illuminati. Y yo creo que no se llama solo Illuminati por algo, ¿vale? Y que casó directamente con otra orden, que en este caso son los masones, y se fusionó a la perfección. Casi prácticamente los masones eran los Illuminati, y los Illuminati los masones. Y yo creo, y esto ya es a un apartado, una opinión personal, que ahí hubo un cisma, hubo una lucha de poder masónico-Illuminati, y que algunos, yo pienso, creo, cuidado que estoy hablando de mi opinión aquí, hemos dejado al lado un momentito lo que estábamos hablando. Creo que aquí hubo un cisma y que hubo una fusión, y que había dos grandes puntos que no llegaban a casar, ¿vale? Y que dentro de esta lucha de poder, ¿de acuerdo?, perdieron los Illuminati, pero que el fundamento Illuminati es mucho más moderno, ¿de acuerdo?, frente a la antigua orden masónica, que ahora vamos también a ver, que se remonta a los tiempos de... a 900 o 1000 antes de Cristo, incluso mucho antes. La estructura Illuminati y la estructura masónica son exactamente iguales, idénticas, y han cogido pensamientos fundamentales idénticos, que en este caso están todos acuñados bajo el ilustrismo, que era en ese momento el ilustrismo, que es primo hermano del humanismo, que es esas revoluciones de pensamientos del hombre puesto en el pináculo de la evolución, el hombre puesto en el pináculo de toda importancia universal, social. Solo importa el hombre, solo importa sus necesidades, y de eso también se vinculaban a los placeres, a los excesos, a las riquezas, fuera otros tipos de poderes que ataban al hombre, que en este caso eran los reinados, aunque muchos reyes eran masones también, y a la religión, al concepto religioso, a erradicar por completo la religión, todo lo secular, todo lo que tuviera que ver con Dios. Era como si de repente les empezaran a salir ampollas, y ahora vamos a entender también por qué. ¿Y por qué casaron también los Illuminatis con los masones? Porque ambos, tanto unos como otros, lo que pasa es que los masones son mucho más antiguos, pretendían extenderse a diferentes extractos sociales de poder e infectarlos. Y digo bien infectarlos porque no solo pretendían beneficiarse, sino en última instancia modificarlos con el pensamiento ilustrista, Illuminati, masónico. ¿De acuerdo? O sea, por eso ha casado tan bien las sectas, o más bien, que básicamente es prácticamente lo mismo, las órdenes secretas, los masones y los Illuminati, casaron también con el ilustrismo, porque son básicamente los mismos pensamientos. Y si encima lo metemos todo en una orden, y si encima esa orden infecta, se va extendiendo como si fuera un virus, diferentes extractos sociales de poder. Evidentemente no solo iban a los albañiles, a los barrenderos, no, iban a los banqueros, iban a los políticos, iban a los funcionarios, iban a los profesores, iban a todos aquellos extractos que pudieran reorganizar la sociedad en un pensamiento ilustrista, en un pensamiento de base en el que el hombre
es el único pináculo social que vale, ¿de acuerdo? De ahí otras muchas revoluciones que existieron, como la Revolución Francesa, que fue una revolución masónico-illuminati, ¿de acuerdo? Diga quien diga, perdonad la voz, perdonad las toses, pero es que todavía sigo sufriendo, ¿vale? La orden de los iluminados estaba comprometida, como digo, con el modelo del ilustrismo. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de lo que siempre cogemos. A ver si os suenan estas palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Sí, son los movimientos de la Revolución Francesa, pero son los mismos movimientos y los mismos puntos que había también en la Revolución del Manifiesto de Lucifer. Son prácticamente lo mismo y es prácticamente la misma sustancia. ¿Por qué? Porque estas asociaciones secretas, ocultistas de poder, básicamente rinden culto al mismo pensamiento. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? La mejora y el perfeccionamiento de sus miembros, como miembros. O sea, la mejora de esa máquina social que corrompe y genera una corrupción en la sociedad para poder cambiarla. Una revolución, no un cambio social modelo A, no, una revolución. ¿De qué vienen a acompañar las revoluciones? Amigos míos, ¿de qué vino a acompañar la Revolución Francesa? Que con eso no estoy dando pie ni justificando al modelo de gobierno que había antes de la Revolución Francesa en Francia. No, cuidado, sino estoy diciendo que la barbarie se justifica en un momento determinado y se coge a pelota de poder hacer lo que nos da la gana. O sea, yo ahora cojo y digo, hay que cambiar el gobierno de Pedro Sánchez. Pero yo no digo que hay que coger a Pedro Sánchez y colgarlo en una plaza. Eso a mí me parece una locura absoluta. Pero no solo para Pedro Sánchez, sino para cualquier. Es un destino horrible que no se lo daría a nadie. Pero este tipo de modelos sí. Este tipo de modelos cogen las revoluciones, pinchan, incendian las mentes y los corazones en un momento histórico y aprovechan el tirón para generar un cambio social y para llevar a un declive moral a esa sociedad. Según Wei Xiao, que es, dijéramos, la cabeza masónica que reorganizó en aquel momento, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación. ¿Os suena también de los modelos ahora? Siempre este tipo de modelos masónico, illuminati, han ido a la educación. ¿Por qué? Porque controla la educación y controlas el pensamiento. Pero no solo la aportación externa de los conocimientos, o sea, no solo coger conocimientos desde fuera, sino en primera línea la formación del corazón, la moralidad, que debería capacitar a los individuos para autodominarse. Por lo tanto, sería superfluas otras formas de dominio como el despotismo de los príncipes absolutistas. Esto quiere decir que no les haría falta, dominando y controlando, modificando la base del pensamiento de las personas, no les haría falta gobernarles, porque ya serían gobernados de una manera psicológica. No hay mejor manera para esclavizar a una persona que esa persona esté de acuerdo con estar en la jaula. La mejor jaula, amigos míos, es una jaula sin barrotes, una jaula que hayas quitado, que hayas cortado absolutamente la libertad de una persona, pero no por obligación, porque si no, el pensamiento humano se revela y dice, bueno, me quitaron todo hasta que me quitaron el miedo. Pero si tú convences, si tú vas a la profundidad, a los estamentos educacionales de esa persona, y desde niño, que es lo que ahora están haciendo en nuestras escuelas, intentan cambiar y modificar nuestro pensamiento, el adulto del mañana va a ser un auténtico monstruo que por ninguna causa va a rebelarse no solo contra el sistema, sino contra pensamientos tabús. Tabús como el feminismo, tabús como el radicalismo de pensamiento de inclusismo vale todo, tabús con la igualdad de hombres y mujeres, tabús con... y todo llevarlo a un radicalismo extremo y que nadie diga nada, porque es un tabú. Ahora
es el señalamiento, pero mañana será la aceptación por parte de nuestros hijos. Ese tipo de cosas ya han pasado en la historia, por eso es tan importante la historia, amigos míos. Por eso el ilustrismo, los Illuminatis y los masones tienen ese fundamento de cambiar las bases, porque la mejor forma es educar al ciudadano de hoy para que el ciudadano de mañana no se te rebele, y es un control mucho más autoritario, porque no te obligan a pasar como las antiguas monarquías o reinados, esto es así porque es así, y utilizaban a la iglesia más o menos para adoctrinar. No, esto es, te cambian directamente tu alma, tu ADN moral y de pensamiento, te adoctrinan, como hacían antiguamente, como si te pusieran, ¿no habéis visto las películas de la naranja mecánica que le ponían unos párpados aquí, unos cacharras en los párpados pegados y le hacían ver, y cuando salía el tío ya no era el mismo? O sea, ese es un adoctrinamiento muy fuerte, pero cuando a ti te están diciendo constantemente unas bases, tú cuando eres adulto, esas bases las tienes metidas en tu ADN. Terminas escupiendo cosas que ni siquiera has pensado, que ni siquiera sabes, como que la batalla de Lepanto fue la madre de todas las batallas, cuando fue una simple escaramuza. A mí en mis tiempos me la vendieron así. Y a día de hoy yo he cogido un libro de historia y la batalla de Lepanto, de Covadonga, perdón, no de Lepanto, de Lepanto. La batalla de Covadonga fue una simple escaramuza. Y me la vendieron como la madre de todas las batallas, en donde vencieron y echaron a los musulmanes aquí. Depende de cómo te vendan la historia, así es como tú la vas. Pero luego cógete los libros de historia. Así pasa también en lo político, en lo social, en lo estamental, en lo eclesiástico. No vale decir que una forma de gobierno, una forma de pensamiento es justificable para implantar otra mucho peor. Es que esta implantación de la corrupción del pensamiento desde las bases del hombre, el quitarle la sustancia revolucionaria, el que no dudes, el que no pienses, el que no te quejes, en el que todo esté bien establecido, es... No sé si vosotros habéis visto Las Embrujadas. En Las Embrujadas hay una parte en la serie de Las Embrujadas en el que vienen los avatares y cambian el orden social a los ancianos. Los ancianos es el poder que domina, que es un poco más complejo, pero quiero que lo entendáis así. Y entonces las Halliwell, las Embrujadas, viendo a los avatares como un cambio radical para destruir a todo el mal que hay, implantan o instauran una inocuidad, algo que no existe el mal, vale, pero es que no existe ni lo bueno ni lo malo, es algo inocuo, es algo que es todavía peor a lo que había implantado, y terminan intentando... Una vez que implantan los avatares, terminan implantando otra vez el modelo antiguo, porque ese modelo no es compatible con una normalidad del ser humano, con una evolución. Es una revolución, y lo que intentan convertirnos es en estúpidos, es en sí, Juana, es en decir lo que sea, aunque sean barbaridades, y terminas convirtiendo a una persona en un esclavo, pero ya no solo en un esclavo de cadena, sino en un esclavo mental. Continuemos, perdón, pero es que estos temas me apasionan porque es todo pura psicología. Y recordar que son órdenes muy antiguas que tienen conocimientos del ser humano, no la Illuminati, pero sí la masónica, tienen conocimientos del ser humano que hemos perdido. Nos conocen desde hace muchos milenios, ¿de acuerdo? Los modales de las viejas costumbres, aquí lo estamos hablando, serían también condición y camino para una sociedad libre e igualitaria, sin príncipes y ni iglesias. O sea, que lo viejo se destruye para implantar algo completamente diferente. En definitiva, romper los cánones establecidos e implantar un nuevo orden social revolucionario. ¿Os suena algo a lo que estamos ahora viviendo? New World Order, el nuevo orden mundial. Ya estaba pegando los coletazos con eso. Pero ¿qué diferencia hay? Que lo masónico es algo estructural, y le faltaba el impulso Illuminati, el impulso radical e ilustrado de decir, esto es así. No solo que está muy bien, que yo creo que lo que les pasó a los masones, además de que hay diferentes tipos de logias que en su momento, ya lo vamos a ver, intentaron reorganizarse para coger el hilo Illuminati, el propósito Illuminati, que era la dominación, ¿de acuerdo? Y por eso en sus bases chocaban, porque unos pretendían, sí, el gobierno, pero más pausado, más tranquilo. Pero los Illuminati cogieron poder
y querían el cambio revolucionario social. Entonces se fusionaron ¿el qué? La antigüedad con la intención nueva y generaron un auténtico monstruo. Esto es una opinión personal, pero creo que es lo que sucedió realmente. Pero hay algo que yo esto no lo sabía, amigos míos, y a base de estudiar y a base de investigar os lo traigo a Mundo Azul, que es lo siguiente. De trasfondo de toda esta historia Illuminati masónica estaba la crisis iniciada hacia 1776 entre los altos niveles masónicos alemanes. Como digo, hay muchas facciones masónicas, con la ruptura de la estricta observancia templaria. ¿Qué es la observancia templaria? La estricta observancia templaria es un rito masónico fundado en Alemania por el barón Karl Goethe van Hout y consistía en reorganizar el mundo económico, financiero y social bajo un poder y todo lo que en su momento poseía la orden masónica. No solo la orden masónica, sino las diferentes facciones de órdenes masónicas. ¿Por qué? Porque la orden templaria, amigos míos, no es tan antigua como la orden masónica, se cree, pero sí que tuvo un poder muy grande. ¿Lo veis? Siempre ha tenido la orden fundamental, que ha sido masónica, que es casi inmemorial, ha tenido pequeñas coletillas jóvenes que lo que han hecho es coger los nuevos pensamientos y generar cambios estructurales en la sociedad. Es como un camarilla, ¿vale? Como algo que se beneficia del contexto del momento histórico. Los templarios, la gran orden templaria, fue una orden increíblemente brutal, que estuvo 900 años en un poder que ni siquiera el Papa podía contra ellos, que después tuvieron que ir en contra de todo el poder, de todas las tierras, de toda la economía que gobernaban. Implantaron una sociedad completamente diferente y era una orden monacal. Infectaron históricamente, y está demostrado, algo religioso para convertirlo en un funcionamiento económico y en un funcionamiento secreto, en un funcionamiento sectario, una orden secreta que estaba íntimamente ligado. De hecho, los miembros templarios eran miembros masones y sucesivamente, y finalmente se quedaron con modelos templarios. Bien, sigo. Una vez que hubo esta especie de luchas de poderes entre las facciones masónicas, este hombre, Karl Gotthelf von Huhn, había conseguido atraer a diferentes logias hacia su mandato mediante este rito, ¿de acuerdo? De intentar la gobernancia mundial de los territorios masónicos bajo un único poder. Evidentemente el motherfucker, el Karl van Gotthelf von Huhn, asegurando ser el sucesor de la orden templaria, o sea, coger la coletilla también de una de las grandes órdenes antiguas. El tío lo era todo, quería serlo lo más grande y fundó un nuevo pensamiento dentro de la orden masónica. Y la orden templaria, que como sabéis fue disuelta en 1312. Durante muchos años este hombre, el Karl Gotthelf von Huhn, cuidado con lo que voy a decir, había afirmado mantenerse en contacto con superiores desconocidos, tal cual, no me estoy inventando nada, superiores desconocidos que le habían iniciado en el conocimiento oculto de la francomasonería o de la masonería, ¿de acuerdo? Superiores desconocidos. Amigos míos, recordemos que la orden masónica apareció en Europa a finales del siglo XVII. A finales del siglo XVII apareció en Europa. Pero no sabemos realmente a ciencia cierta, solo lo saben sus miembros, cuándo se creó. Una de las leyendas más importantes de la francomasonería, de la masonería, se atribuye a Irán Aviv, del año 988 a.C. Ya se remonta hasta entonces. Mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén. Por eso muchos masones y muchos ritos masónicos tienen la estrella de 7 puntas de Salomón.
Por eso tienen esa vinculación con lo religioso, intelectual, oriental, porque viene de todos los conocimientos de lo que se suponía y se hablaba del rey Salomón, que también estaban en conexión con los templarios. Básicamente es lo mismo. ¿Ves cómo se fundamentan y son brazos básicamente de lo mismo? Es como un tumor, una infección. El origen mítico de la orden masónica y muchos textos la retrotraen incluso a épocas de aún mayor antigüedad y llegan a considerar como sus fundadores a figuras bíblicas como Tubal-Caín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán. Y yo creo que esto es cierto, que se remontan a aquel entonces los masones o la orden masónica, que entonces vete tú a saber cómo se llamaba. En definitiva, amigos míos, los Illuminatis es un proceso revolucionario que enganchó o que englobó una idea de cambio social en un momento histórico muy concreto, que terminó siendo transformada por los masones y que terminó siendo fusionada porque cogió esa renovación, esa juventud que no tiene lo antiguo para enfrentarse al nuevo mundo que venía. Y ya os digo que sí se enfrentó, porque los grandes personajes de la historia, véase Washington, véase... lo vamos a ver tranquilamente, no quiero decir más personajes porque vamos a hablar de los masones, de su contexto y su alcance. Han sido, amigos míos, masones. Y a día de hoy, los grandes gobiernos, los grandes personajes de la historia, el 90% de ellos son masones. Y eso no quiere... Y los masones te venden lo mismo, la libertad, la intelectualidad, el hombre como pináculo, el cambio, la revolución social, pero todo está fundamentado en lo mismo. Y si tú te coges una carta de la historia masónica, en el contexto que sea, y ves los cambios sociales, el cómo han influido en la historia radicalmente, de forma casi quirúrgica, lo ves y los cambios son increíbles y siempre van a la raíz de lo mismo, de el manifiesto de libertad de Lucifer. Siempre son lo mismo. Siempre, amigos míos. Y todas las órdenes secundarias secretas que circunvalan o que van díscolo a los masones, y que muchos de ellos pertenecen incluso a la misma orden, son mismos brazos que sirven de modelo o sirven, vamos a decirlo, como proyecto, en este caso fallido, o en su momento fue fallido, son los Illuminati, como modelo para ver cómo una gran orden antigua se adecúa a los nuevos tiempos y cómo, cogiendo pensamientos como el ilustrismo, que es básicamente primo hermano del pensamiento masónico, del pensamiento Illuminati y del pensamiento de otras muchas órdenes que van de buenos y que van de no, vamos a cambiar el mundo para que el ser humano sea mejor, más fuerte y más... Sí, pero realmente lo que quieren cambiarnos es a nivel intrínseco, para que verdaderamente haya un único poder, que no tenga ningún tipo de discrepancia, que no tenga ningún tipo de oposición. Un único poder que es un poder muy antiguo que ha intentado siempre dominarnos y que a día de hoy continúa haciéndolo. Y la orden Illuminati, no sé realmente, porque a lo mejor me lanzo a la piscina y digo, sí, sigue todavía, no lo sé. Ahí está, amigos míos, y eso es una realidad, eso no lo podemos obviar. El billete es de $1 de Estados Unidos. Poder hegemónico donde los haya, a pesar de lo que digan, del rublo, de cuánto va a haber un cambio de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Ahí hay un símbolo, que es la pirámide y el ojo, que no se nos tiene que olvidar. Pero es que además, al lado de la pirámide y el ojo, hay un búho. Un remanente de que lo antiguo se ha modernizado, nos vigila y sigue de una u otra manera ejerciendo su poder, siempre alerta
siempre con el ojo vigilante para intentar consternir a la humanidad y dominarla de alguna u otra manera. No os dejéis engañar. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy, con mi gran esfuerzo, con mi poca voz, con mi poco aliento, pero no os dejéis engañar, os transmito lo que yo creo, lo que yo sé, y sobre todo os transmito la pura historia para que la veáis y para que sepáis que todo esto existe y es real. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Mundo Azul.